Bien, vamos a presentar a nuestro siguiente ponente. Se trata del doctor Arturo Lozano, por parte de México. Ya está por aquí, está por llegar. Es director general del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, SESMA, Jalisco. Licenciado y doctor en Psicología por la Universidad de Guadalajara, maestro en Psicoterapia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, maestro en Comunicación de la UDG, por la UDG, coordinador por México en el capítulo latinoamericano Society for Psychotherapy Research, co-creador de Therapify, servicio de terapia en línea en México y Latinoamérica, especialista en el uso de mentalización y metacomunicación durante el proceso psicoterapéutico, profesor investigador en el Departamento de Salud Mental en el CUCS, psicoterapeuta de intervención en crisis en SALME. Él nos trae una plática para una conferencia magistral con el tema del acompañamiento psicológico a la psicoterapia culturalmente competente, evitar psicoiatrogenia mediante intervenciones sensibles con perspectiva intercultural. Doctor, le dejo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos, a todes. Bueno, vamos tratando de introducir un poco a este tema del acompañamiento psicológico a la psicoterapia culturalmente competente. Dice David del Rosario, un neuropsicólogo español que se ha especializado más bien en difusión de la ciencia y sobre todo a nivel de las neurociencias, que hay quienes utilizan precisamente a la ciencia para querer tener la razón. El día de hoy vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con la clínica psicológica, con la psicoterapia, y fundamentalmente de una postura que tiene que ver con ciertos equilibrios. Hay quienes podrán definir a la psicoterapia como un arte, como una práctica, un oficio. Hay quienes la definen como una ciencia. Alan Short dice que la psicoterapia es el arte de la ciencia de la psicoterapia. Es decir, hay un equilibrio entre ciencia y psicoterapia y humanismo. Parece que ya está la presentación. Ya casi. ¿Cómo llegué a plantearme esta temática para el día de hoy? En realidad lo que yo he estado viendo en algunas de las temáticas tiene que ver con los diagnósticos de los diferentes trastornos en salud mental, y me parece fundamental que es una de las estrategias que quienes trabajamos en la clínica debemos de tener en claro. Un buen diagnóstico nos puede llevar a un buen tratamiento. La idea de trabajar este tema el día de hoy es precisamente el poder generar tratamientos e intervenciones psicológicas, ya sea desde el acompañamiento, pero también de los tratamientos especializados a través de modelos clínicos, psicológicos, que permitan trabajar no solamente los aspectos del padecimiento grave, sino también los distintos niveles que pueden existir en el malestar subjetivo. La idea entonces es que podamos evitar la psicoiatrogenia a través de intervenciones sensibles y que tengan una perspectiva intercultural. La presentación voy a tratar de hacerla pues lo más precisa posible, quizá traigo diapositivas de más, pero voy a intentar sobre todo partir de este planteamiento. Ustedes ven imágenes tanto a su lado izquierdo como hacia su lado derecho de algunos profesionistas trabajando. Seguramente identifican que del lado izquierdo están los médicos en distintas formas de intervenir con sus pacientes,
Y del lado derecho tenemos a los psicólogos, psicoterapeutas o quienes trabajen el aspecto de la clínica psicológica. El punto es cómo reconocemos al más competente. Y la pregunta no solamente va dirigida aquí en este auditorio, donde la mayoría probablemente sabe distinguir entre un profesionista que está especializado de uno que no lo está. Nosotros podemos ver que en las imágenes de la izquierda, pues alguno de ellos al menos debería de ser cirujano, es decir, un médico especializado en cirugía para poder intervenir con los pacientes. Pero del lado derecho, ¿qué diferencia a los psicólogos, a las psicólogas, a los psicoterapeutas en sus intervenciones? Para la comunidad que no es parte de los profesionistas de la salud mental, todos los gatos son pardos. Algo que es fundamental entonces es poder ayudar a la población, a los usuarios, a los pacientes, a que puedan elegir los tratamientos psicológicos o psicoterapéuticos adecuados a sus problemas o a sus diagnósticos de salud mental cuando hay un diagnóstico. Es decir, ayudarles a elegir entre alguien que está más especializado y que puede llevarle quizá a un resultado de eficacia terapéutica y no muchas de las veces a resultados donde en el mejor de los casos se vuelve uno omiso y se pierde un poco el tiempo, se va durante un número específico de sesiones y finalmente desaparece el paciente porque no obtuvo quizá lo que necesitaba. Y ahí podemos construir hipótesis. Bueno, pues es que a lo mejor el paciente no estaba todavía preparado para esto, ¿sí? A lo mejor en algunos pueden decir, bueno, pues son parte de las resistencias que tienen los pacientes a la terapia. Sí, probablemente en algunos casos sea así, pero muchas de las veces es que no generamos una relación terapéutica que sea la que vaya llevando todo un proceso y que permita que los pacientes, que los consultantes sientan que están siendo entendidos y sientan que están yendo a la ruta de poder cambiar su malestar subjetivo, que están avanzando. Dos tipos de casos con los que me he enfrentado en mi práctica, sobre todo en los primeros años, en mi práctica como psicoterapeuta, especialmente como psicólogo primero, me llevaron a pensar que los psicólogos, las psicólogas, los psicoterapeutas y la gente que trabaja en el ámbito de lo terapéutico clínico, necesitamos seguir actualizándonos, formándonos, consultar aquellos tratamientos que están validados, que ya tienen estudios, pero también generar equilibrios con la técnica y la formación en la técnica clínica psicológica. Uno de los casos tenía que ver con un problema de identidad sexual. Creo que aunque no generé una iatrogenia, un tratamiento iatrogénico, pues creo que el consultante perdió el tiempo. El otro tiene que ver más con todo un proceso que seguramente a muchos de ustedes les sucede. Esto fue hace muchos años, por supuesto. Estoy hablando cuando todavía no hablábamos un lenguaje incluyente de género, de derechos humanos, de educación para la paz, de transversalidad, de interdisciplina. Sin embargo, actualmente seguimos atendiendo a pacientes que con diagnósticos definidos como de trastornos límite,
muchas de las veces generamos intervenciones iatrogénicas. A veces porque no tenemos un modelo que sea realmente eficaz, a lo mejor nos falta formación y especialización. Digo, yo no me metería a un quirófano con un médico general, estarán de acuerdo. ¿Y por qué lo hacemos con todos los psicólogos igual? Como si todos tuvieran el mismo resultado. Y esto va más allá de los enfoques psicológicos. Es decir, necesitamos trabajar en la formación de nuestros propios modelos que generan resultados con poblaciones específicas. Y lo decía con la población que está diagnosticada con TLP, porque muchas de las veces, ahorita lo van a ver en la presentación, recurren más a los servicios de urgencias que con sus propios tratantes. Es decir, nosotros buscamos a través de enfoques psicológicos y modelos clínicos psicológicos un cambio o una adaptación de parte de los pacientes. Un cambio en su malestar subjetivo que puedan arribar a un estado de mayor bienestar. Pero nosotros como terapeutas somos adaptables a la población con la que trabajamos o generalmente buscamos que ellos sean quienes se adapten y se ajusten a nuestras teorías y a nuestros modelos. Porque a veces los trabajamos de un nivel tan dogmático que, como lo dije en la frase, hay quienes desde la ciencia justifican tener la razón. Pero eso es una interpretación de la ciencia. Habría que ver si efectivamente lo que sustenta nuestros puntos de vista son científicos. Es decir, a veces la aplicación de nuestros enfoques psicológicos nos puede llevar a generar omisiones, errores o, lo que es peor, prácticas iatrogénicas. En el caso de estas dos poblaciones, la comunidad LGTBQ+, y las personas con diagnósticos, sobre todo de trastorno límite u otros, de personalidad, reciben muchas de las veces prácticas omisas e incluso iatrogénicas. Se sabe que de un 5 al 10% los pacientes empeoran durante el proceso y más de 30% presentan cambios que ni siquiera son significativos. Y esa es una parte que tenemos que estar reflexionando de manera permanente, porque los pacientes, los consultantes se retiran de los procesos porque hay omisiones, porque no hay alianza terapéutica o porque las instituciones no tienen las condiciones que favorezcan un resultado adecuado a su necesidad. Eso lo he vivido en los últimos años y los pacientes con diagnósticos de TLP suelen padecer a las instituciones. Estudios que relacionan la insensibilidad cultural del psicoterapeuta con una experiencia terapéutica negativa y con una alianza, sobre todo con una alianza desfavorable. Fíjense que algo que me ha tocado conocer de viva voz, incluso lo viví en mi propia práctica inicial, es que algunos de los pacientes nos sacan, diríamos, de nuestras casillas. De acuerdo con el modelo de terapia basada en mentalización, se llama perdemos la mentalización. Y entonces justificamos lo que decimos, lo que hacemos, cómo interactuamos en función de que nosotros somos los que sabemos y los pacientes son los que tienen que adaptarse a nosotros. Y que si no quieren nuestra atención, pues que se retire. A lo mejor eso puede darse el lujo en lo privado,
pero en las instituciones públicas no, y la mayoría de los que están aquí trabajan en instancias públicas. No pueden seleccionar a sus pacientes siempre, pero lo que sí podemos es especializarnos en a quiénes atendemos mejor, a qué poblaciones y a qué poblaciones no. Jarrett menciona que aproximadamente 1 de cada 10 clientes que asisten a terapia empeoran, y pese a esa evidencia, los terapeutas seguimos ignorando mucho los efectos secundarios y dañinos, a veces de una pésima interpretación. A veces hay interpretaciones tan poéticas, pero que finalmente ni siquiera la toma el paciente como un referente fundamental. Y nos llevó como 3 sesiones, ¿no? Quizás hacer esa elocuente interpretación. En Reino Unido, por ejemplo, 1 de cada 20 personas que asisten a psicoterapia van a experimentar efectos negativos duraderos. Hay en este campo una diversidad de definiciones. Nosotros, en realidad, el término iatrogenia lo venimos tomando de la medicina, pero como muchas de las cosas en la clínica psicológica. En realidad, la clínica psicológica pues se ha desarrollado y evolucionado en función precisamente de tomar muchos de los referentes de la propia medicina. Hace décadas entonces se habla de los efectos adversos de las terapias psicológicas, pero algo que se hace muy poco es investigar sobre ello. Es como lo que no queremos que vean, lo que queremos poner debajo del tapete porque se ve feo. A nadie nos gusta que nos vean cómo trabajamos con los pacientes, con los consultantes. Y no nos gusta porque creemos que nos van a criticar o que a lo mejor no hacemos tanta magia como creen. Recuerdo una anécdota precisamente en el hospital en donde una residente de psiquiatría me comentaba que si podía entrar a una intervención, y es que generalmente era una de las residentes que me refería mucho a los pacientes y hacíamos mucho esta colaboración entre disciplinas. Y recuerdo que cuando ella se asoma y entra junto con la consultante, yo le pedí permiso obviamente a la consultante y ella no tuvo ningún problema. Estuvimos como media hora, yo trabajo mucho, escuchando mucho. Finalmente en urgencias no importa el tiempo, importa el resultado de tu intervención. Y si me tardo, pues lo que me tarde, finalmente lo que yo quiero es un resultado en esa intervención de urgencia. Y entonces, después de media hora de estar escuchando, la psiquiatra ya se estaba durmiendo. Pensó que iba a haber magia y que yo le iba a decir algo grandilocuente, expresivo, mágico. Y pues no pasó. Yo lo que me dedicaba era a preguntarle, a explorar. Y ya después de 35 minutos aproximadamente, 40, con una seña se disculpa y se retira. A los 2 minutos la paciente me refiere un abuso sexual. A los 2 minutos de que se salió la doctora. ¿Fue porque era yo? No, quizá yo le di el tiempo necesario a la persona para que se sintiera en confianza. También me orienté hacia la parte comprensiva. No todo es información ni psicoeducación. Queremos sacar todo con psicoeducación y con grupos. No todo es eso. En este sentido, entonces, aproximadamente, perdón, esas ya las había pasado, me estoy regresando, una disculpa.
En 2021, casi 1 de 5 adultos buscó ayuda para un problema de salud mental en Estados Unidos, pero la cuarta parte de ellos sintieron que no obtuvieron la ayuda que necesitaban. ¿Cuál será el porcentaje en México? El problema es que no tenemos datos. No hay ni un dato que nos permita ayudar a esto. Quizás sí hay trabajo, quizás sí hay algunos datos, pero no están sistematizados por ahí. Necesitamos sistematizar nuestras intervenciones. Fonagy y Allison mencionan que las personas con un diagnóstico de trastorno límite son las más susceptibles de padecer, de sufrir daños en las intervenciones, debido a la hiperactivación del sistema de apego. Y esto es bien común. Esto es lo que nos cuesta trabajo a los terapeutas trabajar con esta población de pacientes, de consultantes. Porque nos cuesta trabajo manejar el apego con ese paciente. Y por eso, porque ni siquiera sabemos cómo es nuestro apego como terapeutas, y nos genera mucho temor apegarnos a los pacientes. Actualmente se habla de toda una línea de tratamientos basados en el apego, porque es fundamental para generar una relación terapéutica, una alianza. Las intervenciones psicológicas, entonces, es habitual que generen la necesidad de apego, pero si nosotros no trabajamos con los consultantes, pues entonces para algunos va a ser una pérdida de tiempo, en el mejor de los casos. Entre algunos de los factores que tienen que ver con los aspectos iatrogénicos, uno de ellos, a lo mejor aquí los médicos especialistas, los psiquiatras nos pueden ayudar, pero el diagnóstico preciso es fundamental. Pero la otra es que entienda el paciente su diagnóstico. Si no lo entiende, es muy complejo. Se siente extraterrestre uno. El manejo de la alianza, cuando a veces tenemos dificultad en la alianza, cuando hay algo que entorpezca la alianza, ¿y qué hacemos para ello? ¿Reparamos esa situación o la dejamos que siga? ¿Creemos que todo es responsabilidad del consultante? Creo que nosotros tenemos una profesión que tiene que ver con la influencia. Clínicamente, psicológicamente, el terapeuta, el psicólogo que hace acompañamiento, lo que va a generar es una relación de influencia. Pero no olvidemos que esa influencia es mutua. También ellos nos influyen, ¿eh? Y eso nunca lo reflexionamos. Reflexionamos de aquí para allá, pero de allá para acá no. Por ejemplo, hay un listado que nos comparte Rodríguez Cajil, que hizo todo un estudio en relación precisamente a la iatrogenia con pacientes con trastornos límite. Y por ejemplo, una manera de entender intervenciones que puedan ser iatrogénicas son llevar a cabo tratamientos no específicos para ciertas patologías, para ciertos problemas o para ciertas comunidades. Con la comunidad LGTBQ+, muchos reciben tratamientos que son iatrogénicos. La falta de competencias también en la formación para trabajar con ciertos pacientes o indicar psicoterapias o intervenciones que no proceden. Yo recuerdo cuando muchas veces me canalizaban a personas para que les diera terapia de pareja. Digo, ¿y en base a qué, verdad? Una terapia de pareja se debe de indicar en función del propósito y el objetivo, pero también de los motivos que llevan. Y sobre todo, si la pareja está de acuerdo en trabajar el mismo objetivo de entrada. Y bueno, uno fundamental y muy conocido que son las pseudoterapias. Ese es un tema que vamos a tocar ahorita, que me parece muy importante que lo
que lo abordemos. Entonces, ¿los psicólogos y los psicoterapeutas hacemos lo mismo? No, hacemos muchas cosas. Aunque buscamos lo mismo, lo hacemos con distintas herramientas, a distintos niveles, con distintas formaciones y competencias. Nos preguntaríamos entonces, ¿cuál enfoque psicológico? Si un enfoque, psicológico es igual a un modelo, pues definitivamente no. Un modelo está trabajado para cierta población, para cierta problemática o trastorno o diagnóstico. Y modelos que de alguna manera se han estudiado, investigado y hecho trabajos empíricos para ver qué tanto son efectivos estos. El enfoque psicológico es de la formación de la carrera del psicólogo. Pero cuando trabajamos ya en la clínica y sobre todo en cierto nivel de especialización, necesitamos trabajar con modelos clínicos psicológicos. Los enfoques no bastan. Una pregunta entonces, que más bien es una reflexión: ¿hay enfoques psicológicos mejores que otros? No. Los estudios, sobre todo todos aquellos que se enrutan en los factores comunes, nos refieren que no, aunque hay más publicación de algunos que manejan ciertos enfoques. Académicamente y a nivel de estudios, hay quienes trabajan más sobre ciertas publicaciones que hacen que finalmente esto pues también parezca que algunos son más científicos que otros. Y sí, a lo mejor en algunos aspectos podrían serlo. Pero algo fundamental es que esto no tiene que ver, sobre todo, ni en la formación, ni en la especialización, ni en el nivel de competencias clínicas. ¿Y cuál es la eficacia entonces de la psicoterapia? Fíjense que hace algunos años yo me he enrolado mucho a la cuestión de hacer algo de investigación, ya a mi edad y a estas alturas del partido dirían, pero es algo que me empezó a apasionar mucho. Me di cuenta que esto hubiera sido excelente a los 20 años, 22, 23 años, pero no fue así. Yo lo descubrí mucho más tarde, pero fue importante descubrirlo, porque entonces, aunque yo no haga la investigación, sí la consumo la investigación. Y entonces te das cuenta que hay muchas cosas que los clínicos psicológicos, los terapeutas empíricos, vamos aprendiendo con el paso de los años. Un buen terapeuta se hace a los 20, 25, 30 años, pero si consultáramos algo de la investigación y los estudios que se hacen en torno a la psicoterapia y al área de lo clínico psicológico, quizá estos periodos de ser más competentes puedan disminuir al menos a la mitad del tiempo. Un buen terapeuta se hace con los años, pero también por las competencias que va incorporando. Bueno, básicamente, en realidad la psicología ha ido transitando por dos grandes vertientes, unas que incorporan metodologías más, digamos, desde el ámbito de lo experimental y lo funcionalista, y otras más desde el aspecto estructuralista. ¿Por qué me refiero a esto? Básicamente porque, por ejemplo, desde Wundt, él ya hablaba, por ejemplo, de una psicología fisiológica y experimental que tendrá que ver con algunos modelos clínicos psicológicos, por supuesto. Pero también llegó a la conclusión que había también otra forma de psicología que tenía que ver con aquella de los pueblos o una psicología cultural. Si nosotros vemos aquí en esta publicación de Pérez Álvarez del 2019, nos refiere precisamente, va a haber modelos clínicos psicológicos, modelos terapéuticos que se enrutan más por una o por otra perspectiva. Y eso no es problema. Finalmente, uno elige en función también de la comodidad con la que puedas trabajar, pero no hay que perder de vista la eficacia terapéutica. Es decir, hay estudios que ya se han hecho en muchas partes y, por ejemplo, este metaanálisis desde el 80
donde se revisaron 475 estudios que concluyen que las personas que reciben terapia mejoran más que el 80% de las personas no tratadas. Y ojo, no dice con qué enfoque. La reflexión entonces con la que debemos abordar nuestra práctica, nuestro oficio, es que debe de partir, claro, desde la interacción clínica. Eso es lo que hacemos, somos clínicos, pero desde un acercamiento desprejuiciado en la medida de lo posible. Ponemos etiquetas. El diagnóstico es un elemento que ayuda al psiquiatra para poder medicar, pero finalmente no tiene que ser una camisa de fuerza para los demás que estamos trabajando. Son personas con las que estamos trabajando, y el diagnóstico, a lo mejor en algunos modelos puede ser fundamental, en otros no. Pero lo que importa es no perder de vista que la ruta está en la eficacia terapéutica. Es decir, a veces esta diversidad de enfoques, de modelos, de teorías en psicoterapia, hay quienes hablan de 200, otros de 400 y han llegado hasta hablar de 600. El número es lo de menos. Hay una gran diversidad y ninguno de ellos a veces se ponen de acuerdo. Ese es el verdadero problema. La teoría de los factores comunes entonces no propone un tratamiento que sea igual para todos. Más bien hace hincapié en la necesidad de adaptar las intervenciones a las características personales de nuestros consultantes. Y eso cuesta trabajo, y eso lleva competencias, y eso genera la necesidad de capacitarse, porque obviamente por eso a veces no somos eficaces con todos los consultantes. Incluso hasta por cuestiones personales nos cuestan más trabajo algunos que otros. El asunto es tener conciencia de lo que está pasando con nosotros en cada paciente. Entonces, si nosotros entendemos que la cultura desde una definición tiene que ver con la interpretación de cómo interpretamos una realidad, entonces, ¿qué son las competencias multiculturales? Bueno, por ejemplo, en el 2003 la APA se dio cuenta que los psicólogos como seres culturales pudieran tener actitudes y creencias que influyen negativamente en la percepción o interacción con individuos étnica y racialmente diferentes. En Estados Unidos sabemos que es una cultura multiétnica, y eso ha generado pues que desde el 2003 la APA, incluso también la Society for Psychotherapy Research, desde el 2003 estén reflexionando sobre el aspecto de la interculturalidad y la psicoterapia. La importancia de integrar una perspectiva intercultural, porque eso nos puede ayudar también a entender por qué no vamos a ser eficaces con algunas poblaciones. Sobre todo si no nos damos cuenta de nuestros prejuicios. Desde el 82 ya la División de Psicología y Counseling del APA elaboraron, por ejemplo, ahí lo que es una guía de educación, entrenamiento, investigación y práctica multicultural, que yo creo que muy pocos a veces la referimos. Algunas de las cosas que nos suceden en el ámbito del oficio, de la psicoterapia, de la práctica, es que, por ejemplo, esta realidad de la multietnicidad en Estados Unidos ya es parte también de México. Y siempre lo fue. Lo que pasa es que las minorías nunca las vimos. Hay un aumento entonces en la diversidad cultural. Cada vez somos más conscientes y las leyes y los gobiernos nos hablan enfáticamente de ello, y es que la perspectiva está cambiando a la inclusión.
En algunos de los casos, por ejemplo, los grupos minoritarios en Estados Unidos, en el estudio, por ejemplo, hay mucho abandono psicoterapéutico en algunos grupos minoritarios porque se dieron cuenta que luego no eran atendidos con una sintonía emocional que les permitieran sentirse cómodos, incluso entendidos, porque cuando uno proviene de otra cultura que interpreta lo que vive de otra manera, entonces pues luego cuesta trabajo ponerse en común a través de la comunicación, si no es una comunicación intercultural. La competencia entonces cultural, desde 1985, decía Radley, es un imperativo ético, y eso lo estamos viendo cada vez más. Quienes están a cargo de las administraciones hospitalarias en salud mental o de algunos de los profesionistas se darán cuenta que cada vez más les piden cursos, capacitaciones en derechos humanos, perspectiva de género, educación para la paz, lo que se sume en este sentido. Pero el punto es darle una perspectiva clínica. La información sin una contextualización no funciona. Es decir, decía Radley que las habilidades transculturales deberían de ubicarse al nivel de paridad que las habilidades terapéuticas especializadas. Y esto es lo que vengo a tratar el día de hoy. Por ejemplo, en un estudio del 91 y del 98, Su y colaboradores, Su no es una mujer, es un chino, hablaba precisamente del emparejamiento étnico como una estrategia fundamental para poder adaptar las terapias a las múltiples culturas con las que se puede trabajar. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, se dieron cuenta que los afroamericanos, indoamericanos, los asiáticos, mexicoamericanos y blancos tenían menores tasas de finalización por abandono y un mayor número de sesiones, y que esto tenía que ver con cómo les asignaban terapeutas étnicamente, digamos, similares o compatibles. El término sería match. Hacían match con el terapeuta. Y esta reflexión me parece fundamental, porque esto fue lo primero que me di cuenta, que estar en el campo de la investigación en psicoterapia es importante, porque de veras que cuando solamente de manera empírica y a través de los años queremos formar nuestro criterio clínico, sin más formación, capacitación y entrenamiento, los terapeutas sobreestimamos los efectos positivos de nuestras terapias. Creemos porque el paciente se va riendo, porque hubo una sinergia importante, algunos hasta se hacen amigos, no sé por qué, pero definitivamente el que la persona sea buena gente con el psicoterapeuta no significa que sea eficaz la psicoterapia que está brindando. Tenemos pacientes muy tolerantes. Por eso cuando nos enfrentamos a los que tienen un diagnóstico y que nos confrontan, nos sacan de nuestras casillas. Bueno, voy a irme un poco hay unos aspectos que quería hablarles, por ejemplo, sobre la psicoterapia en el ámbito, por ejemplo, de estas pseudoterapias que afortunadamente ya están prohibidas a nivel de nuestro país, a nivel de nuestro estado. Estas terapias que en algún momento, yo no sé por qué a todo le pusimos terapia, ¿verdad? A todo ya se le llama terapia. A bailar es terapia, la música es terapia. Digo, pues finalmente entonces, cuando todo es terapia, entonces nada es terapia. Ojo con esa parte. Esto de las terapias de conversión entonces generó toda una serie de estudios donde se vio cómo había una serie de prejuicios sexuales en función de la comunidad y que esto generaba tratamientos iatrogénicos desde la psicoterapia. Se aprovecharon algunos modelos, por ejemplo, de estudios sobre minorías, del estrés en minorías, y esto permitió reconocer cómo en la psicoterapia se generan intervenciones iatrogénicas con esta comunidad.
Por ejemplo, que algunos tienen altos niveles de exposición a violencia verbal, que otros tienen problemas relacionados con un alto consumo de alcohol y drogas o, por ejemplo, un alto porcentaje de intentos suicidios en la población transgénero. Y bueno, ahí podemos ver cómo es fundamental ver este modelo de psicoterapia culturalmente, perdón, no es un modelo, es decir, no tiene que ver con un modelo más para hacer los 601 modelos en psicoterapia, sino más bien es una perspectiva de cómo adoptar cada quien desde su formación, desde su enfoque, desde sus modelos, generar la adopción de elementos y de competencias culturales. Bueno, me voy a la parte de la conclusión. Este es un trabajo, por ejemplo, que en Chile se trabaja ya sobre lo que es la psicoterapia culturalmente sensible con la población LGTBQ+, y son algunos materiales que ustedes pueden acceder o se los puedo hacer llegar con mucho gusto para que puedan trabajarlo, para que puedan leerlo, para que puedan discutirlos. Es decir, entonces, la cultura finalmente se relaciona con nuestras formas de percibir e interpretar. ¿Qué es importante entonces en lo que debemos de entrenar a los psicoterapeutas, los psicólogos que queremos hacer clínica? En la conciencia de nuestras propias actitudes y creencias. Si no tenemos un trabajo, un modelo de trabajo clínico que nos permita vernos en la interacción con los pacientes, va a ser muy difícil que tengamos conciencia de la iatrogenia que a veces podemos generar. 2, el conocimiento acerca de las diferencias culturales. 3, la habilidad para trabajar con grupos diversos. A lo mejor hay grupos con los cuales yo no voy a poder trabajar. También nosotros tenemos problemas y diagnósticos de salud mental. Y la necesidad de una interacción efectiva con miembros de otros grupos. Necesitamos el contacto y la conexión con otros grupos para empezar a sensibilizarnos y escuchar y entender sus valores, sus cosmovisiones. Es decir, lo que buscamos con una psicoterapia culturalmente competente o con modelos sensibles desde la interculturalidad es que son aquellos enfoques y modelos diversos que ustedes ya trabajan, pero que están orientados a la adaptabilidad y a la flexibilidad para generar más competencias, no solo clínicas, sino también culturales. Es decir, que partan de una visión ética, inclusiva y sensible de esta diversidad que ya vivimos. Es una diversidad que nos está costando mucho trabajo a algunos adaptarnos. Ahora imagínense que seamos nosotros los que queremos atender a los que no entendemos en la sociedad. Una práctica psicológica que también sea integrativa y dialogante entre los diversos enfoques. Eso es lo que está pasando en el ámbito de la psicoterapia y de la clínica psicológica. Es cierto, hay quienes trabajan sus propios modelos, pero finalmente la postura del diálogo, de la reflexión y del debate a nivel científico siempre tiene que ir dándose. Asumir conciencia entonces cultural de las diversidades de consultantes, de situaciones, de contextos y tratar de darle menos importancia, quitar estos dogmas de las teorías y el enfoque único, el que va a curar a todos, el que puede con todos. Una perspectiva entonces que adopte lo cultural, que lo abrace, que genere interacciones y comunicaciones interculturales. Es decir, personalizar las intervenciones. Nosotros los psicólogos, los psicoterapeutas, generamos un proceso muy inverso al del psiquiatra y el médico. Nosotros tenemos que ir en el proceso inverso. Ellos de los síntomas, de los signos particulares que van
generando hasta llegar a una generalización y decir, este diagnóstico tienes, los psicólogos tenemos que hacer lo contrario. De este diagnóstico, a mí no me sirve entender la depresión como depresión. Me sirve cuando la personalizo en Pedro, en Juan, en María. Ese proceso, ese encuentro con el consultante es lo que genera efectos terapéuticos. Y focalizar la clínica, sobre todo la clínica, lo que ocurre en el ámbito de nuestra práctica, centrándonos en el consultante, en nuestra práctica y en monitorear esa conciencia que tenemos de con quién estamos. Nosotros, cuando hablamos de personalizar, cada relación que construyes con cada consultante es única y distinta, ¿eh? Yo no estoy pidiendo que inventemos todo con cada paciente. Me estoy refiriendo, adaptémonos, tratemos de asumir las diferencias que tiene con otros pacientes. Y aunque tenga los mismos diagnósticos, son personas distintas con distintos niveles de dificultades y de malestar subjetivo. Es decir, generar competencias culturales junto con las competencias clínicas. Ya nada más para concluir y cerrar esta charla. Bueno, aquí hay algunos aspectos importantes. Cómo usar el lenguaje, cómo usamos patrones para hablar e interactuar, los estilos de comunicación son fundamentales. Todos los modelos psicológicos terapéuticos, la mayoría, si no es que todos, estamos basados en la comunicación y la relación. Dependemos de eso para generar eficacia. Hay muchos aspectos que, bueno, quisiera dejarlo para después, simplemente decirles que las competencias van a tener que ver entonces con conocimientos, con actitudes y con habilidades, pero sobre todo con trabajar las creencias que tenemos con respecto a las personas que estamos atendiendo. Porque en realidad los prejuicios, los sesgos que tenemos a veces son muy difíciles de distinguir por nosotros mismos. Es adaptar, ajustar, adoptar, acoplar, hacer match con las personas. Y bueno, de alguna manera lo que decía Fungilo es que toda psicoterapia finalmente es intercultural, si tiene que ver la cultura con la interpretación, porque cada quien interpreta cosas de lo mismo. Por eso empecé con esa frase de que a veces queremos utilizar la ciencia para tener la razón sobre los demás. Es prioritario entonces entrenar la habilidad de navegar hábilmente por dinámicas culturales complejas, desaparecidos, ¿sí? Una temática súper compleja, que de alguna manera nos permitan lograr la alianza, la sintonía y la colaboración para una respuesta positiva al tratamiento. Muchas gracias.